oportunidad nos acompaña el economista Luis Asensio. Nos trae el tema, perteneciente a la Universidad de Guayaquil también, nos trae el tema diseño de un clúster asociativo para el sector de la agroindustria de frutas tropicales. Caso exportadores de frutas en el Cantón Balsar, Ecuador. Estimado economista, por favor puede iniciar su presentación y al público en general puede dejar sus preguntas en el chat. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad en estos espacios que permiten dar oportunidad a que la universidad cumpla su rol de detectar problemáticas en los sectores productivos para plantear posibles soluciones, ¿no? Y esto obviamente se hace de la ayuda con los docentes y estudiantes. En ese sentido, tenemos acá un tema del diseño de un clúster asociativo para el sector agroindustria de frutas tropicales, estudio realizado en el Cantón Balsar, Ecuador. Recordando que este tema pertenece a un proyecto de investigación de la facultad denominado pues la reactivación de la industria o agroindustria alimentaria con enfoque a la asociatividad o a la unión, colaboración con base a la economía popular y solidaria. Es bueno recordar al inicio que los sectores económicos, de acuerdo a la Constitución 2008, son sector público, sector social y sector social y solidario. En ese sentido, entonces, se desarrolló la siguiente investigación. Tenemos el índice para llevar este trabajo, pues una pequeña introducción para justificar y puntualizar la problemática, unas aclaraciones contextuales y conceptuales respecto al tema, detectar una pregunta de investigación que sirva para obtener un objetivo que se va a cumplir mediante una metodología de trabajo que permitirá llegar a resultados y alguna propuesta de solución, finalmente conclusiones y referencias para haber realizado el trabajo. Como introducción y justificación del tema, tenemos que el sector de la agroindustria realmente tiene una gran potencialidad, hablando en mercados internacionales, excepto el banano, debido a que existen frutas no tradicionales que son consideradas por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Nutrición, como productos básicos, productos alimenticios nutricionales. Por ejemplo, piña, aguacate, mango. Se puede ver su evolución de las exportaciones en valores FOB e inclusive en épocas de pandemia, pues igual se mantuvieron en menos valor, pero detectan un gran crecimiento de estas exportaciones. Al lado vemos un ejemplo o unas estadísticas dadas por el Banco Central respecto a la producción y exportación de estas frutas, detectando los sectores o cómo se encuentran asociados los productores y exportadores. Se puede evidenciar que en los últimos años la producción se ha dado tanto por productores asociados, productores no asociados o solos, quiere decir productores exportadores, y se puede evidenciar que los productores asociados pues participan en menor proporción respecto a los productores exportadores o comercializadores. Cabe indicar que en el contexto del comercio internacional son los intermediarios los que compran la fruta para llevarla a los mercados internacionales, mientras que los productores pues tienen menos beneficios de este comercio internacional. Detectando eso a través de las cifras del Banco Central, fuimos al campo de estudio y mediante pues la técnica de la observación vimos que existen muchas problemáticas que vienen a complementarse con lo que se ve en las cifras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos problemáticas de producción o poca tecnificación en los sectores productivos. Vemos productores que se enfrentan con altas tasas de interés ante sus préstamos que les permitan generar producción. Vemos un inadecuado uso del suelo aún. También se observó poca innovación en cuanto a
manejo del recurso agropecuario y de igual manera una escasa asociatividad, quiere decir un espíritu individualista y muy poco enfoque en relación hacia la asociatividad. Estas causas detectadas, las principales, obviamente, que generaron o generan algunos efectos que, en resumen, podrían indicarse como una poca capacidad productiva, poca innovación del sector y, obviamente, poca orientación a los mercados internacionales. En síntesis, detectamos como problema central la inexistencia de un sistema asociativo que permita producir y mejorar la productividad en este sector mediante cadenas de suministros y almacenamiento para que beneficie a través de la exportación a la mayoría de productores, que son los que generalmente generan los productos de exportación. Obviamente, incorporando también a los otros actores de la cadena, como los proveedores, los intermediarios inclusive, y los canales de comercialización. Entonces, al no tener un clúster asociativo o un sistema asociativo, van a existir pocas posibilidades, especialmente para estos pequeños productores o pymes, de cumplir su visión de entrar a mercados internacionales, debido a que no desarrollan un sistema competitivo, no desarrollan tecnología, poca innovación y, en síntesis, pues eso se refleja en la calidad de sus productos y en la poca orientación hacia los mercados internacionales. En ese sentido, habiendo detectado la problemática de la investigación, pues se justifica plenamente porque a través de una propuesta de solución vamos a dar solución o al menos plantear esquemas de solución para beneficio de los productores o pequeños productores de este importante sector que tiene un potencial exportador, como se vio en las cifras anteriores. Para ello, pues, es necesario ciertas aclaraciones conceptuales, ¿no? El término clúster es una variable, pues, muy conocida en el ámbito de la administración. Nace, pues, el profesor Porter en los años 85-90, pero generalmente se enfocaba al sector industrial. Y acá queremos darle un enfoque al sector agrícola de exportación, ¿no? Entonces, decíamos que Porter, pues, mencionaba a los clústeres como concentraciones geográficas de empresas interconectadas, considerando a proveedores, considerando a empresas relacionadas e instituciones asociadas al sector. Por ejemplo, las universidades, instituciones públicas, asociaciones comerciales. Esto es importante tener en cuenta porque es necesario considerarlas para la propuesta del diseño del clúster, ¿no? No solamente el productor, sino también a sus proveedores, sino también a los comercializadores y a todos los actores que puedan incidir en la mejora del sector. Vamos a un referente internacional y vemos que en Europa existe, pues, una comisión europea básicamente enfocada al estudio de los clústeres, ¿no? Y esta comisión la define como a un grupo de empresas relacionadas con agentes económicos e instituciones que se encuentran cerca los unos con los otros. Nace o se resalta que la asociatividad es necesaria o la unión es necesaria para que se lleve a cabo este diseño de un clúster, ¿no? Y a través de ello, pues, alcanzan un nivel suficiente para desarrollar conocimientos especializados, recursos de servicios, proveedores, habilidades, etc. Es decir, que los beneficios, pues, se ven en cuanto a producción, a competitividad e innovación tecnológica. Finalmente, pues, el autor Villarreal en el año 2019, pues, indica que el clúster se puede indicar como un conglomerado de instituciones tanto públicas como privadas, inclusive financieras, educativas, proveedores, transportistas, comercializadores, etcétera, que se relacionan bajo una misma cadena de suministro y en un mismo espacio geográfico, cuyo propósito, pues, es el desarrollo social y económico del sector. Es ahí lo interesante, ¿no? Aparte de su actividad económica, pues procura
un desarrollo sostenible del sector. El ciclo de vida de un clúster, pues, según los autores, pues empieza con una etapa de aglomeración, es decir, primero de consolidar la idea de unirse, luego como tal ya dar lugar a la creación, luego al desarrollo como tal de este sistema, luego pues hablar de un clúster maduro en donde ya hay más alianzas con otros actores y por último la transformación que se asocia con la sostenibilidad de este clúster, ¿no? No ayudaría de mucho que fuera un clúster o un sistema asociativo que no dure en el tiempo. La idea es que se mantenga y rinda los beneficios. En ese sentido, pues, modificamos la variable llamándola clúster asociativo, ¿sí? Este término no es tan nuevo. De hecho, encontramos en la literatura, pues, que el clúster asociativo se basa en la receptividad, confianza y la iniciativa colectiva, basado en la colaboración y un perfil competitivo para las cadenas productivas. Y a nivel ecuatoriano, en el contexto local, encontramos el clúster bananero, un referente muy cercano a las frutas no tradicionales. El clúster bananero en Ecuador pues asocia o agrupa no solamente a productores, exportadores, sino también a pequeños productores. Ellos pues a través de este mecanismo de la asociatividad, tanto público, privada y productores de la economía social y solidaria, pues enfocan a la asociatividad como un mecanismo de cooperación empresarial en la que varias organizaciones o personas de una comunidad se unen para crear una empresa productiva y promover el desarrollo del sector. Es decir, contamos con referentes empíricos en el mismo sector de frutas que permitiría darle una mayor viabilidad a nuestra idea proyecto. En términos generales, el clúster asociativo pues permite a quienes o a los actores que conforman desarrollarse, innovar, establecer alianzas estratégicas para incrementar la competitividad y el crecimiento del sector en referencia. Un ejemplo de ello, vemos la sostenibilidad del sector bananero como tal. De ahí que tenemos la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que contribuyen a la creación de un clúster asociativo en este sector específico y contextualizado en el cantón Balsar de Guayas, Ecuador? ¿Y por qué es necesario identificar estos factores? Porque me va a permitir, pues, establecer ciertas dimensiones que ayudarían a este sector productivo, como tener una información de calidad entre los actores miembros de este clúster, que permita llevar un crecimiento del sector, un fortalecimiento de sus capacidades, no solo del productor, sino de todos los actores, una cooperación entre ellos, mecanismos de innovación, de producción, de comercialización, e inclusive investigación y networking, es decir, redes, potencializar el sector, publicidad o promoción, negociaciones o mejores acuerdos de negociación y por último tener una imagen como tal. Si queremos dar otro referente empírico, se me viene a la mente en este momento el sistema asociativo de Guaranda, Salinerito de Guaranda, ¿verdad? Otro referente empírico en otros sectores. Es decir, estamos convencidos de que el sector asociativo pues tiene la posibilidad de desarrollarse tanto económica como socialmente. Con ello, pues, se presenta el objetivo general, que es diseñar un clúster asociativo para este sector de la agroindustria de frutas tropicales en este cantón de Guayas, Ecuador. Pero este clúster, pues, tiene la intención de mantenerse y sostenerse para mercados internacionales, ¿sí? Porque el potencial está demostrado a través de las cifras de exportación. Entonces, va a actuar sobre las etapas o fases de la preproducción, la producción, la recolección o cosecha, la post-cosecha, la agroindustria como tal, y sistemas de procesamiento, sistemas de comercialización, hasta llegar a los mercados finales, sobre todo el mercado estadounidense y el mercado europeo. En ese sentido, pues para cumplir nuestro objetivo, se hizo pues la metodología de trabajo,
que consistió en un tipo o un enfoque netamente mixto, tanto revisión bibliográfica como levantamiento de encuestas. También se considera una investigación de tipo documental basada en la revisión de documentos, descriptiva, ya que hemos hecho un detalle de las características del objeto de estudio, y en cierto sentido también exploratoria, porque nos acercamos a los productores al mismo campo de estudio, ¿no? Como técnica, pues se hizo entrevistas y encuestas, y generalmente pues se visualiza a través de un cuestionario de preguntas, ¿no? Conseguimos o se logró llegar a una asociación de 78 actores que eran entre asociados y no asociados, es decir, productores y exportadores de estas frutas tropicales. Debido al COVID, pues tuvimos acceso a 38 de ellos, considerándolos como un muestreo a conveniencia, que obviamente pues significa casi el 50% de la población. Los resultados que se encontró, tanto en la revisión bibliográfica como en la aplicación práctica, pues básicamente encontramos que los factores determinantes para crear un clúster asociativo pues se sustentan en la asociatividad, concepto que tiene que ver con la colaboración, con la cooperación entre los actores de la cadena productiva y comercial. Encontramos que se necesitan recursos económicos, obviamente, que pueden ser recursos propios o recursos ajenos, es decir, préstamos a las instituciones financieras. Encontramos que es necesario que se establezcan alianzas estratégicas entre estos actores. También que es necesario la intervención de los centros de investigación y educación, como por ejemplo las universidades. Y he aquí el rol de las instituciones de educación superior, conjuntamente con el gobierno y sus políticas gubernamentales, para apoyar a los sectores productivos del país. Encontramos que es necesario una concentración geográfica, como en efecto hay en los productores agrícolas, y que debe haber esa ayuda de parte del gobierno para concretar negociaciones comerciales, obviamente a través de los gobiernos, mejorando o incrementando los acuerdos comerciales existentes. Y por último, que es necesario una continua innovación y mejora tecnológica. Y esto se consigue pues basada en el conocimiento, para que existan innovación no solamente productiva, sino también comercial. Por el lado de las encuestas, como se puede observar, tenemos pues de los 34 encuestados, se les hizo preguntas pertinentes al tema, y como se puede observar, manifiestan su intención de pertenecer a este clúster asociativo. De ello, pues las últimas preguntas pues recalcan que necesitan o les agradaría pertenecer a una asociación porque les rendiría los mismos beneficios demostrados ya con referentes empíricos como el clúster bananero en Ecuador, ¿no? Por tanto, más del 50% de ellos, 28 de 34, pues indicaron esa intención o ganas de pertenecer a un clúster asociativo, ¿no? Entonces, con esos resultados se hizo la investigación para identificar los actores del sector Balsar Ecuador, ¿no? Y vimos acá los actores, y tenemos esos actores tanto del sector público, del sector privado, obviamente los productores, exportadores, y del sector de la sociedad o del conocimiento, las universidades. Por ejemplo, tenemos las instituciones públicas como ProEcuador, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, cada una con sus funciones, obviamente que son instituciones públicas que tienen que ver con el sector agrícola y fomentar a la exportación. La Asociación de Productores, contamos con empresas proveedoras como Agripad, Ecoquímica, contamos con centros de investigación y capacitación como las universidades. Tenemos cerca en el contexto a la Universidad Agraria, a nuestra Universidad de Guayaquil. También contamos que puede haber la posibilidad de centros de acopio comunitario, o es necesario,
Y también contamos con empresas públicas que pueden aportar a este esquema, además de Linear, de Procarsa y de otras instituciones financieras que obviamente serían parte de este diseño, como instituciones públicas Banecuador y la CFN, aparte de las instituciones financieras privadas. Entonces, en esta investigación se puede detectar que existen los actores que se requiere para la propuesta de un clúster asociativo. Y a través de un modelo, de un diseño, pues se logra plasmar su interacción articulada, en donde cada uno, a través de sus funciones, pues va a contribuir a esa cadena productiva comercial. Se puede ver en los extremos a las instituciones públicas privadas y también que se relacionan con la cadena productiva comercial en la parte del medio. Y finalmente, pues, asociados con las otras instituciones, debidamente interactuando, integradamente, pues, llegar a los mercados nacionales e internacionales. Es decir, cada uno de los actores identificados que realmente existen, pues se agruparían bajo este sistema de tipo asociativo y que ayude no solamente a los productores que reciben menos beneficios, sino a cada uno de los actores que van a participar en esta propuesta de reactivación económica social. De esa manera, pues, concluimos con el trabajo, ratificando que es necesario la asociatividad, que es necesario la disposición de recursos económicos, que es necesario las alianzas estratégicas, la intervención de centros de investigación y educación, las concentraciones geográficas de productores y sobre todo que exista la innovación para este sector. Para los productores de frutas tropicales de exportación, pues resulta de suma importancia, según los resultados del estudio, formar parte de esta asociación basada en políticas de confidencialidad que le permita potenciar sus estrategias y mejorar la calidad de su producción, de alguna manera disminuyendo la brecha que tienen entre los intermediarios, que son los que realmente tienen el mayor margen de ganancia frente a los productores que generan estas frutas de exportación. El clúster asociativo mostrado pues, puede resultar un modelo apropiado para mejorar la productividad y la rentabilidad del sector, ya que se convierte en un potencial favorable para actualizar o mejorar estas cadenas productivas y comerciales. Y finalmente, los clústeres pues, van a estimular a una mejora del proceso de producción y comercialización, compartiendo entre ellos sus experiencias, transfiriendo conocimientos y enfrentar externalidades y dificultades propias de la globalización y externas como la pandemia, lo cual pues busca mediante una asociación sólida pues enfrentar ese tipo de externalidades y ser sostenibles en el tiempo. De esa manera, estimados audiencia, pues acá les dejo algunas referencias bibliográficas y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado economista. En este momento vamos a ceder la palabra a nuestra compañera Delia, que estará a cargo de la elaboración de las preguntas. Listo. Muchas gracias por cederme la palabra, estimada Carmen. Le agradecemos también al economista Luis Asensio por esta maravillosa exposición y también a todos los estudiantes que dan realce a este evento y nos acompañan con sus preguntas. Estimado economista, procederemos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Muy bien, encantado. Entre esas, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los países latinoamericanos que pueden ser competidores de Ecuador referente a la exportación de frutas tropicales? Muy bien, buena pregunta. Y eso es pertinente debido a que Ecuador no es el único productor de frutas tropicales. Los más cercanos
pues tenemos a nuestros países vecinos, Colombia y Perú, aparte de México y Chile. Son los 4 principales países que compiten en producción y exportación de frutas tropicales hacia los mercados extranjeros, principalmente el mercado europeo. Muchas gracias, economista Asensio. Continuamos con la ronda de preguntas. Sí. A su criterio, la academia, ¿qué le hace falta a la academia para impulsar más este tipo de procesos? Bien, justamente estos espacios de generación y compartir conocimientos, en ese sentido, pues se articula la universidad con el gobierno y los sectores productivos. Le hace falta acercarnos más a los sectores productivos a través de prácticas o proyectos de vinculación que permitan que los productores reciban esos conocimientos y capacitaciones que la universidad pues tiene y que debe dar para mejorar y fortalecer estos sectores, sobre todo los de exportación, ¿no? Gracias, economista Asensio. Continuamos con la ronda de preguntas. Muy bien. Hablando justamente del gobierno, ¿existen incentivos para estos pequeños productores? ¿Existen incentivos actualmente? Sí, realmente el gobierno toma medidas políticas o acciones y son los productores y exportadores los que tienen que adaptarlas a su favor. Ejemplo de ellos, las políticas de créditos a menos tasa de interés que da la banca pública. Estamos hablando de Corporación Financiera Nacional o de Ban Ecuador actualmente. Otro ejemplo son las políticas de comercialización mediante el incentivo de las ferias comerciales o de las mesas de negociación para que los productores y exportadores pongan a disposición u oferten sus productos. En todo caso, los incentivos también vienen por la parte de impuestos. Todavía en Ecuador pues tenemos el sistema de devolución del IVA para proveedores, para productores. Entonces los mecanismos de parte del gobierno pues existen y van a existir porque justamente la iniciativa es dar políticas de comercio internacional al apoyo, al incentivo, a la promoción de las exportaciones, ya que es el sector que genera divisas del país y nos hace falta en una economía dolarizada como la de nuestro país. Le damos las gracias al economista Asensio por su participación en el día de hoy con el tema diseño de un clúster asociativo para el sector de la agroindustria de frutas tropicales, caso exportadores de frutas en el Cantón Balzac, Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los organizadores, a los estudiantes y a todos los que nos están acompañando, tanto de la Universidad de Guayaquil y a otros actores también que nos acompañan aquí. Les agradecemos y los invitamos a que nos sigan acompañando en estas conferencias magistrales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.